estudia para hacer sermones, lo más difícil es aterrizar. Saben que no tendríamos derecho de estar aquí en el templo con un ayuno si no sintiéramos de corazón que lo hacemos para Dios. El tema del ayuno es todo un tema del ayuno. Hoy todo el mundo habla de ayuno, ¿no? Intermitente, de tantos tipos que a veces hasta si nos descuidamos nos desvirtúan el concepto bíblico del ayuno. Tenemos que tener cuidado porque como seres que aprendemos somos susceptibles de ser contagiados por las situaciones que nos rodean, los entornos. Entonces el tema del ayuno es todo un tema y yo te agradezco que me hayas pedido este tema porque es que aprender también. Uno siempre está aprendiendo, siempre. Pero me hizo mucho bien y yo ojalá consiga que le haga bien a ustedes. Miren, lo primero que hicimos fue buscar mi diccionario, mi señora me ayudó también. Fue buscar en el diccionario qué es el ayuno. Enciclopedia. Dice, ayunar es abstenerse de comer todas o ciertas clases de comida. Algo de eso hicimos. Para el concepto social, e incluso si se quiere médico, ese es el ayuno. Abstenerse, dice, de comer todas o ciertas clases de comida. ¿Qué es el ayuno para nosotros? ¿Qué es el ayuno según la Biblia? ¿Qué es el ayuno según la Biblia? Ayunar viene de la palabra hebrea que no es fácil de pronunciar, pero algo así. Se escribe T-S-U-W-N. Si alguien lo puede pronunciar bien, le agradezco. O sea que el vocablo en hebreo es ese y que significa cubrirse la boca para ayunar. ¿Quieren bajar de peso? Algunos dicen que coser. Cada uno elegirá lo que mejor le convenga. En griego la palabra es nestis. Ayunar en griego es nestis, que significa no comer. No comer, sencillamente no comer. Ahora, Zacarías capítulo 7. Capítulo 7, versículos 4 y 5. ¿Alguien no tiene mano? Bueno, vamos a tratar de colaborar entre todos un poquito porque no es fácil. No es fácil, quizás no definirlo, no es fácil comprenderlo, el ayuno. Zacarías capítulo 7. ¿eh? ¿Puede funcionar un micrófono de estos que esté? Gracias, querido. 7, versículos 4 y 5. ¿Quién lo quiere leer? Si alguien tiene para leerlo. Gracias, Silvia. Fue pues a mí palabra del Señor de los ejércitos diciendo: habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años, ¿habéis ayunado para mí? ¿Qué tal, ¿Qué tal? El ayuno del diccionario es para uno. Y hoy en día los ayunos intermitentes también, cada uno lo elige, quiero bajar de peso, a ver cuál es el mejor método de ayunar. Todo para uno. Ahora la pregunta de Dios: ¿para quién ayunamos? Alguien que busque Mateo 6, 18.
¿Quién es el valiente que lo va a leer? Ahorita. 6:18. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Por qué Zacarías y Mateo tenían el mismo concepto? Zacarías dice, Dios le dice a Zacarías, después de decirle a los alumnos que estaban haciendo, ¿para quién ayunan? ¿Para mí? Y acá, ¿para quién dice que tenemos que ayunar? Para Dios. Para Dios. O sea, el ayuno no es algo que tenemos que buscarlo como un beneficio físico, si bien es cierto que puede ayudarnos, pero no es la finalidad. No es la finalidad del ayuno ese. La finalidad del ayuno es para Dios. Algo debe tener esta actitud, esta práctica, que nos tiene que favorecer para que nuestra relación con Dios sea mejor. El ayuno es para Dios. Ahora, hay un ayuno que es por inspiración. Por inspiración. Dice, cuando surge un alto deseo que Dios intervenga en casos especiales, propios o ajenos. Orar por alguna situación en la que sentimos que no hay nada personal nuestro, sino que es un deseo por un bien que puede ser personal, pero también puede ser en beneficio de otros. Eso se lo caracteriza como ayuno de inspiración. Después hay un ayuno que es por compromiso. Dice, cuando uno se dedica y consagra la vida a Dios, esto demanda un ayuno de compromiso. La consagración a Dios debiera, según el desarrollo del concepto, ser precedido por un ayuno. Porque estamos consagrando la vida a Dios. Debería ser precedido por un ayuno. Y eso lo podemos hacer, eso no hay una regla. Eso tenemos que sentirlo. Es un compromiso que nos lleva a sentir la necesidad de buscar una forma que nos permita que nuestra consagración a Dios realmente sea excelente. Moisés, Deuteronomio 9:9. Deuteronomio 9:9. Moisés ayunó 40 días. ¿Qué dice 9:9? A ver, ¿quién lo lee? ¿O quién lo tiene? A ver, Sandra. Cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros, estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. ¿Qué tal? ¿Saben qué me emociona a mí? Que para encontrarse con Dios tuvo 40 días sin comer. Cuando nosotros queremos encontrarnos con Dios, regularmente lo hacemos con la panza llena. Hay una diferencia. Porque Moisés no lo hacía para él, lo hacía para Dios. Y sentirse en la presencia de Dios hacía que no le importara comer. Al contrario, según los médicos es muy difícil permanecer 40 días sin comer, sin que el cuerpo, no sé, tal vez sí que podría decir, no saben qué es médico. Sin embargo, en la presencia de Dios, el ayuno
lo mantenía más fuerte. Las cosas con Dios son distintas. David dice, humilló su alma a través del ayuno. ¿Vieron cuando uno se siente mal por algo? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado. Sentirse mal por algo, no importa qué, pero seguramente es algo que a uno le afecta y se siente mal. Dice que David humilló su alma a través del ayuno. Segunda Samuel 2:1. Segunda Samuel 2:1. Otro que busque Salmo 35:13. Y otro, si quieres, el Salmo 69:10. Y el último, 109:24. A ver. Parece que hay bastante fundamentos para el ayuno de la humillación, cuando uno necesita humillarse ante Dios. Segunda Samuel 2:1. Después de esto, aconteció que David consultó al Señor diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le respondió, sube. Y David tornó a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. No sé si me equivoqué, pero justamente segunda Samuel 2:1 es, puede ser primera Samuel, capaz que me equivoqué ahí. A ver, Salmo 35:13. Salmo 35:13. A ver. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. ¿Con qué se comunicaba David cuando estaba en esas situaciones difíciles? Con ayuno. Nosotros cada tanto hacemos algún ayuno y viene bien, naturalmente. Pero los ayunos personales, bajo las situaciones a veces personales, ¿las acompañamos con ayuno? No creo que sea una costumbre muy arraigada. Oramos, sí, podemos orar, pero a veces quizás no sentimos esa necesidad que nos lleva a que no ayunemos, que ayunemos. No sentir necesidad de comer. Vieron que a veces llega el mediodía del sábado y muchos están apurados para ir a comer a casa. Tal vez habría que ayunar aunque sea una hora más. ¿Cierto? Estamos apurados a veces por ir el sábado. Yo quisiera que Dios nos bendiga a todos, aún los que seguramente no están porque no han podido venir. Pero no tendríamos derecho de estar aquí en el templo de Dios con Dios si no sentimos la necesidad profunda de nuestra necesidad de Él. No tendríamos derecho, porque sería una formalidad, de la cual vamos a hablar un poco. Elías, el ayuno de Elías, Primera de Reyes 19:8. ¿Por qué ayunaba Elías? ¿Ustedes recuerdan por qué Elías ayunaba? Entristecido. ¿Por qué estaba entristecido y que ayunaba? Elías ayunaba por su pueblo, porque su pueblo había abandonado a Jehová. ¿Cuántas veces ayunamos por las difíciles situaciones de nuestra iglesia? A veces nos mandan, ¿no?, desde la asociación, ayunar por tal, ayunamos.
y no vemos la hora que termine. Yo me acuerdo, ¿sabes qué pasó? Yo empecé en la iglesia de Alta Córdoba junto con el otro muchacho que éramos los dos ancianos. Teníamos el ayuno de todo, y en ese tiempo los respetábamos sin comer nada. ayuno, ¿no? Pero no veíamos las horas que terminara el sábado para irnos a la confitería a comer. Bueno, no era el mejor espíritu de ayuno estar pendiente de que termine para ir a saciar el hambre, ¿no? Ahora, Primera de Reyes 19:8, ¿qué dice? Entonces Elías se levantó, comió y bebió, y con la fortaleza de esa comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. ¿Cuánto caminó? 40 días con una sola comida. Las cosas que suceden cuando uno se integra con Dios. ¿Qué cosas, no? Qué cosas raras. Decir, Señor, con una sola comida para ganar 40 días. ¿Quién se animaría a hacerlo? Con Dios las cosas son distintas. Con Dios las cosas son distintas. El ayuno tiene que hacer que sean distintas nuestras relaciones con Dios. El ayuno. Esdras, y se ayunó sin pan ni agua por los pecados de Israel. Esdras 8, 21 al 23. Sentían, lo vivían, el dolor de un pueblo que se estaba apartando de Dios. Yo no sé si nos interesa tanto eso. Realmente no lo sé, no sé si a mí me interesa tanto. A veces me conformo con decir como decimos, ya Dios va a arreglar las cosas. O no decimos eso. Ya Dios se va a encargar y va a poner las cosas en su lugar y... no sé. Pero no me afecta tanto como aparentemente le afectaba a Esdras, por ejemplo, por los pecados de Israel. Esdras 8, 21 al 23. ¿Quién lo tiene? Diana. 8, 21 al 23, ¿no? 8, 21 al 23. Dice así: y publiqué ayuno allí junto al río de Abba, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para vosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Porque tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendiese del enemigo y el camino, porque habíamos hablado al rey, diciendo: la mano de nuestro Dios es para bien sobre todos los que le buscan, mas su poder y su furor contra todos los que le abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él nos fue propicio. Sin pan ni agua. Sin pan ni agua. ¿Alguna vez hemos ayunado así? Yo no lo recuerdo. Porque a lo sumo decimos, bueno, agua no. Agua tenemos que tomar un poquito porque el organismo necesita mucho el agua. Sin comer podemos pasar, pero sin agua. O sea, se abstraían totalmente, como que no existía esa necesidad, por la necesidad de que Dios despertara en su pueblo la defensa que necesitaba. Realmente es para reflexionar, y hay tantos otros, ¿no? Pero bueno, Jesús, ¿cuánto ayunó Jesús? 40 días. 40. ¿Por qué ayunó 40 días? ¿Para qué? ¿Por qué necesitó ayunar 40 días? ¿Para qué? ¿Para qué?
diga algo, pero ayudémonos uno con otro. ¿Para qué ayunó 40 días? Para darnos ejemplo y también por su misión, ¿no? Por la misión con la que vino. Para luchar contra el enemigo. Yo, personalmente, digo, yo no me acuerdo de haber ayunado para luchar contra el enemigo. Ayunar por necesidades propias, pero para esa lucha encarnizada como tuvo Jesús en el desierto necesitaba ayunar. Necesitaba ayunar, porque a veces la comida no nos predispone mentalmente de la mejor manera para discernir todos los engaños que a veces nos rodean, de las distintas maneras sutiles con que nos llegan las cosas, ¿no? Y que pueden comprometernos porque total Dios es tan bueno que al fin y al cabo me puede entender, soy un pecador. Entonces la lucha la derivamos a esa sencillez de que al fin y al cabo Dios es tan amoroso que se va a enojar porque yo haga esto o haga lo otro. Hermano, Jesús ayunó 40 días para luchar contra esas cuestiones que son sutiles. Porque miren que se las buscó bien el enemigo, ¿eh? ¿Y a nosotros qué? ¿Creen que lo hacen menos? ¿Por qué nos tienen atrapados? Hermanos, ¿cuál es el concepto espiritual del ayuno de Isaías 58? Vamos a entrar en el miollo del tema. Dice, Isaías 58 dice, muestra los problemas de informalidad. ¿Qué es la informalidad? Ahí Isaías está mostrando un problema de informalidad, que llevaba, dice, al pueblo a creer que estaban bien con Dios, cuando Dios les estaba diciendo que no, ustedes no están bien conmigo. ¿Y por qué ellos creían que estaban bien con Dios? Es un aspecto para considerar. ¿Por qué creían ellos que estaban bien cuando en realidad estaban mal? Porque ellos cumplían con todo. Hacían obras que no tenían una relación informal. Ellos cumplían con todo. Isaías 58, ¿quién lo tiene? A ver, vamos, porque el verdadero ayuno lo define Isaías 58. No hay otro texto en las Escrituras que pueda exponer la verdadera profundidad del ayuno que Isaías 58. Fíjense lo que dice ahí. Voy a prescindir del texto 1, pero ahí dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día. ¿Buscaban a Dios o no buscaban a Dios? Cada día, dice, me buscan. A veces no creemos nosotros lo mismo. A veces no creemos lo mismo. Y que quieren saber mis caminos. A veces no queremos saber acaso los caminos de Dios. Como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiesen dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Texto 3. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Una recriminación a Dios. Yo ayuné y no pasó nada. He aquí, dice, que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio, ¿qué? Gusto. Me vino bien el ayuno. Me vino bien el ayuno. Me siento mejor, no me duele el hígado,
Dice, yo no tengo problemas de estómago. Me vino bien el ayuno, ¿eh? Dice, para vuestro propio gusto, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Acá entramos un tema un poco complicado, licenciado. Dice, he aquí que para contiendas y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída. Sea oída en lo alto, dice. Es tal el ayuno que yo escogí que de día, dice, aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y haga cama de silicio y de cenizas, y amanezca esto ayuno, dice, y día agradable a Jehová. Capaz que por ahí nos gusta contar que hemos estado de ayuno. Claro, porque nos da cierto aire de espiritualidad, ¿cierto? Contar, mirá, estuvimos de ayuno. Yo estuve de ayuno un día sin comer, nos hace bien, nos hace bien. No es, dice el versículo 6, no es más bien el ayuno que yo escogí. Y esto tiene que ver con actitudes y conductas. Desatar ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambre, como el ayuno tiene que ver con compartir el pan con el hambriento. ¿Cuántas veces hemos ayunado por la necesidad de algún pobre o de la pobreza? Hemos ayunado, hemos convocado a una santa convocación para ayunar por la necesidad de los pobres. Yo no recuerdo que nunca se haya hecho. 60 años hace que estoy en la iglesia. Nunca he visto que se haga un ayuno por esta necesidad. Que partas tu pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en tu casa. Hacémoslo por alto. Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano y de los otros. Porque a veces puede que no, por obligación no nos escondamos de un hermano. Pero cuando pasamos frente a alguien que no representa nada, capaz que por ahí miramos para otro lado. No te escondes. ¿Saben? Yo a veces, no lo digo porque lo hice yo, porque creo que estoy muy en deuda también con eso. Pero a veces, cuando andamos con mi esposa por el centro, siempre hay alguien que pide. Y a veces le he dado. El otro día le dimos un sándwich que habíamos comprado para llevar a casa, se lo terminamos dando a una mujer que estaba pidiendo. Pero yo digo lo siguiente, no es por eso. Yo digo lo siguiente. Si cuando pasaste de largo y llegas a la esquina, y alguien te dice, ¿sabes qué dices? ¿Está ahí? No sé. Tú tienes un problema de familia. Tú tienes un problema de familia porque hace muchos años una hermana tuya no sabes dónde está. Sí, es cierto. Sí. Bueno, esa es tu hermana. ¿Qué haríamos? ¿Seguiríamos de largo? No seguiríamos de largo. Hermanos, para Dios, no pensemos en nosotros. Somos demasiado egoístas como para comprender. Es un hijo de Él y es un hermano nuestro. Sin embargo, por eso dice Isaías lo que dice. Dice, no es que partas tu pan con el hambriento. Estoy hablando de la tumba, no de beneficencia. No es que partas tu pan con el hambriento
que a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y voy a dejar ahí hasta el final, porque la parte más interesante viene allí, pero lo vamos a dejar un poquito más adelante. Hermanos, Isaías 58 es la tesis que tenemos que rendir ante Dios con el ayuno. Los judíos eran muy rigurosos en el cumplimiento de las cosas, muy rigurosos. Y ellos creían que por eso estaban bien con Dios. Yo no digo que seamos tan rigurosos, pero nos sentimos bien. Por lo menos yo creo, doy gracias a Dios y sé que uno no es perfecto, ¿no? Pero doy gracias a Dios porque me siento bien. Pero hermanos, ¿realmente Dios piensa lo mismo? ¿Realmente Dios piensa lo mismo? Porque ellos pensaban bien porque eran rigurosos, guardaban las fiestas sagradas, todos los ritos, y sin embargo estaban lejos de Dios. Podemos venir a la iglesia todos los sábados, devolver el diezmo, dar las ofrendas, tener partes y estar lejos de Dios. Es para la reflexión, hermano. Esto no es nada personal con nadie, yo soy el primero que me tengo que acercar. Pero si queríamos hablar del ayuno, tenemos que estudiar Isaías 58. Mateo 23 dice, Jesús habla del pecado de la formalidad. ¿Quién tiene Mateo 23? Mateo 23. A ver, alguien. A ver. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejás lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pareciera ser, hermano, que si uno no, o sea, la parte espiritual, ¿no? De uno, si no se conforma a esa profundidad que nos une con Dios en el mismo propósito, pareciera ser, por lo que dice allí, pareciera ser que está todo bien. Pareciera ser que está todo bien. Pero sin embargo, por ejemplo, ¿no será que somos un poco hipócritas? ¿Cómo le dijo Jesús a ellos? Hipócritas. ¿Qué es la hipocresía? Ahora, ¿ellos se consideraban hipócritas? No. Por favor, eran capaces de crucificarte. Sin embargo, para Dios eran hipócritas. Cumplían con todo, iban todos los sábados a la sinagoga, leían la Biblia y todo. Sin embargo, Jesús le dijo hipócritas. Se fijan en el eneldo, en el comino, diezman todo. Que no vaya a fallar nada, no sea cosa que sea injusto con Dios. Y sin embargo eran hipócritas. Pues Isaías 58 es como una tesis espiritual de la luz. Aparece el pecado de la formalidad, de la apariencia y la hipocresía. Y hay 10 cosas que sí debemos hacer cuando ayunamos según Isaías. 10 cosas que debemos hacer si queremos que el ayuno sea como Dios quiere. La primera, dice, es desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué significa eso?
si no comprendemos lo que leemos, difícilmente podamos hacer lo que dice. Desatar las ligaduras de impiedad. Y la interpretación de eso es que debemos desligarnos a nosotros mismos de lo que sea que estemos haciendo mal. Eso es desatar ligaduras de impiedad. Deshacernos de aquello que podemos estar haciendo mal con respecto al espíritu del ayuno que Dios nos da en las Escrituras, en la Biblia. Ya habría mucho para considerar. Segundo, soltar las cargas de opresión. ¿No dice eso en Isaías 58? Dejar, dice, a un lado no solo las cargas físicas, sino también las espirituales, para acercarnos a Dios libremente. Y es profundo el tema, es profundo el tema. Tercero, dejar ir libre a los quebrantados. ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar? Dejar ir libre a los quebrantados. ¿Cuántas veces hemos leído esto? Yo lo leí varias veces. ¿Qué significa? Dejar ir libre. ¿Quiénes son los quebrantados? Los que están agobiados por situaciones. ¿Sí? Se deja ir libre a los quebrantados. Dice, dar a los hombres libertad. ¿Qué tipo de libertad? La libertad, dice, de perdonarlos en sus transgresiones y ofensas. Eso es dejar ir libre a los quebrantados. Perdonarlos, dice, en sus transgresiones y ofensas y tratar a nuestros semejantes justamente. La verdad, yo esto lo leí muchas veces. 4 veces leí la Biblia, por lo menos 4 veces, y otras veces, a mí me gusta Isaías 53. Pero, gracias, porque tengo un concepto distinto. Cuarto, romper todo yugo. ¿Qué significa romper todo yugo? ¿Se imaginan? Digamos algo, por lo menos lo que nos parece. ¿Qué les parece que es romper todo yugo? Todo lo que me ata al pecado, digamos, todo lo que Sí, Señor. Romper todo yugo, dice, dejar a un lado todo peso de los pecados que nos asedian, rompiendo, dice, todo lo que nos ata y detiene para ser personas espirituales agradables en nuestra relación con Dios. ¿Cuán agradable puede ser la relación de una persona, cualquiera de nosotros, con un delincuente? ¿Cuán agradable puede ser? No sé, me parece que no debe ser muy agradable. Con un ladrón, tener que dialogar y hablar con uno que sabe que si te da vuelta te está robando. No trate de disparar. Bueno, miren lo que dice. Romper yugo, dejar a un lado todo peso de los pecados que nos asedian, rompiendo todo lo que nos ata y detiene para ser personas espirituales y agradables en nuestra relación con Dios. Y es agradable cuando uno conversa con personas que da gusto por su forma de ser, su honestidad, su franquicia. Es agradable. Hay relaciones que son agradables. Ahora, si queremos tener una relación con Dios agradable, debemos romper todo yugo. Yo no sé cuánto le gusta a Dios a veces dialogar con alguien o conversar con alguien que sabe que no le
infiel y que lo va a traicionar, no sé, digo yo, no debe ser agradable hablar con alguien que sabe que te va a traicionar en la primera etapa. Lo interesante es que Dios no deja de amarlo, ¿no? No deja, claro, y por eso sufre. Por eso en 1 Corintios 13 dice que el amor es sufrido. Porque si vos no sufrís, si vos no amás, no sufrís. Pero si vos amás y pasa algo, claro que vas a sufrir. El amor es sufrido. Más, quinto, compartir el pan con el hambriento, sea hermano o no. Dar pan literal y espiritual a un mundo hambriento. A veces lo hacemos, corporativamente a veces lo hacemos. No sé si lo sentimos, pero lo hacemos. Por lo menos lo hacemos. Ahora yo no sé, en función de nuestra relación con Dios, con qué sentimientos podemos acercarnos a Dios. Cada uno sabemos cómo es esa experiencia. Sexto, vestir al desnudo. Y esto tiene una aplicación espiritual y material. ¿Se acuerdan que Jesús dijo, si alguien viene a tu casa y te pide, ¿cómo es el tema? No le digas que Dios te bendiga, sino ayúdame, dale algo, porque si te están pidiendo, es porque necesita, y la Biblia dice que más bienaventurada cosa es, si yo estoy dando es porque tengo, si yo estoy dando es porque tengo, es una bendición. Vestir al desnudo, dice, tiene una aplicación espiritual y material, no solo organizativamente, es lo que hacemos, sino, dice, también personalmente. Séptimo, dice, no escondernos de nuestros propios hermanos. A veces disimulamos algunas cosas porque no estamos tan dispuestos como el amor nos llevaría a ser. No escondernos de nuestros hermanos, restaurando la hermandad entre los santos, así también como en los hogares y familias separadas. Isaías 58:12 dice que debemos construir caminos que nos retornen a casa. Construir caminos que nos ayuden a volver a casa. Será reparador de portillos, de calzadas para habitar. La versión de Philip dice construir sendas que nos devuelvan al hogar. Todo eso tiene que ver con el ayuno. Todo eso es parte del ayuno. Octavo, dice, ungir la cabeza y lavarse el rostro. ¿Qué tendrá que ver con el ayuno? ¿Piensan que tiene algo que ver? Ungirse la cabeza y lavarse el rostro. Esta era una costumbre judía, donde Jesús está diciendo que cuando tú ayunes, hagas como los demás días, para que nadie se entere por el pecado de la figuración. Que nadie se entere, porque vos lo estás haciendo no para que te vean, sino por Dios, para tu relación, mejorar tu relación con Dios. Noveno, ayunar, dice, para nuestro Padre que ve en secreto. Y el que ve en secreto, dijo Jesús, te recompensará en público. Dejemos, dice, que nuestro ayuno sea para Dios discretamente y con apariencia normal. Dice, este es el ayuno que Dios escoge. Isaías 58, 8 al 12. ¿Saben qué son? 5 versículos. 8, 9, 10, 11, 12. 5 versículos. En esos 5 versículos hay 16 promesas. Es increíble. ¿Alguien se anima a leerlas? Las 16 promesas en 5 versículos que Dios promete
en Isaías 58 si nuestra vida refleja el espíritu que Dios quiere que tengamos. Isaías 58, del 8 al 12. Pablito. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu santidad se dejará ver enseguida. Tu justicia irá delante de ti, y la gloria de Jehová será tu restauración. ¿Sigo? Sí, hasta el 12. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitas de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si das tu pan al hambriento y sacias al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre. En las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de río, como un manantial de aguas, cuyas aguas nunca se agotan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de viviendas en ruinas. Miren, 16 versículos, son 16 promesas si albergamos el espíritu del verdadero ayuno. Interesante, yo no lo había visto así antes. Por eso te digo la verdad. Y ahora hay 5 condiciones que aparecen para recibir estas promesas de ayuno. 5 condiciones. Primero dice, si quitas del medio de ti el yugo. ¿Te acuerdas lo que es el yugo? Dejar a un lado todo peso del pecado que nos rodea y que nos hace. 5 condiciones. Dejar. Orar a Dios dejando, no es orar a Dios porque Dios es bueno y me va a entender, me va a comprender, y total, al final Dios es tan bueno que va a salvar a todo el mundo y ya está, y si no nos haga un problema, dicen los evangélicos. Yo he conversado con ellos a veces estos aspectos, no tienen un consejo muy particular, dice Dios, no dice la Biblia que Dios es santo, si se le da una vamos a todo. Bueno, parece que no es tan así la cosa. 5 condiciones. Segunda condición dice, si quitas el dedo condenador, amenazador y acusador. ¿Qué cuidado hay que tener con esto? ¿Qué cuidado hay que tener con esto? El dedo acusador. Alguien dijo, cuando tú acusas con uno, dice, hay 3 que te están acusando a vos. Cuidado con este tema. Segundo dice, el tercero dice, si quitares el hablar vanidades. El ayuno también sirve para eso. También sirve para eso. Acostumbrado a hablar de vanidades, ¿no? Hoy hay tantas en el mundo que uno prende la tele, 95% son todas cuestiones de vanidades. Si quitares, dice, el hablar vanidades. Cuarto, si dieres tu pan al hambriento, no corporativamente, a veces tenemos oportunidad, a veces nos llegan las necesidades. ¿Cómo reaccionamos? ¿Qué hacemos? Y más que eso, ¿qué sentimos cuando damos? ¿Lo hacemos para sentirnos bien? ¿O lo sentimos realmente como una necesidad si estuviésemos en su lugar? Sin importar decir, bueno, está ahí porque no trabaja, es vago. Yo no le doy porque se va a ir a comprar un litro de vino. Yo le doy, no sé si va a comprar un litro de vino. Yo le sigo dando a este hermano que una vez, varias veces, cuando la iglesia estaba no sabía visitar. Se llama Jaime, ¿alguno lo conoce? Bueno, yo a veces me paro
Y él me dice, bueno, pastor. Y yo le dejo plata. Yo no sé si se va a comprar. Lo más probable es que a lo mejor haga eso. Pero ya hemos llegado de alguna forma con él y en el estado pobrecito que está. Sabrá Dios cómo va a comprender esa situación. Pero yo no puedo juzgarlo. Dice, si dieres tu pan al hambriento. Y quinto dice, si saciares el alma afligida. ¿Qué significa saciar al alma afligida? ¿Cómo? Llevar las buenas nuevas a una familia. Ayudar a alguien con consejos para aliviarle la carga. Aconsejar sobre distintos aspectos que hoy, qué sé yo, destruyan al ser humano. Hoy tenemos destruidas las personas, tenemos destruidos los matrimonios, tenemos destruidas las relaciones, tenemos destruida la sociedad, tenemos todo. El hombre está destruyendo todo, hermano. No sé si nos da cuenta, estamos tan acostumbrados a vivir en la destrucción que por ahí no nos damos mucha cuenta. Pero estamos destruyendo todo. Y hay personas que lo sufren muy gravemente. Y a veces podemos ayudar. A nosotros le digo porque si no acepta el evangelio, yo no le hago. Eso no podemos juzgarlo de esa manera. No tenemos que ayudar. Y sabrá Dios con él cómo va a ser la situación. Hermanos, entonces dice Isaías 58, otra vez del 8 al 12 para casi terminar, que alguien por favor lo vuelva a leer. Versículo 8 al 12. Si nosotros tenemos este espíritu de estas 5 condiciones, Isaías dice en el versículo 8 al 12 del capítulo 58, ¿quién se anima a leer? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu santidad se verá pronto. Entonces tu justicia irá delante de ti y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y el Señor te oirá. Clamarás y Él te dirá, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti todo yugo, el dedo acusador y el hablar malicioso, y si te das a ti mismo el servicio del hambriento y satisfaces la necesidad del afligido, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará siempre, en las sequías te saciará y fortalecerá tus huesos. Serás como huerta bien regada, como manantial inagotable. Reedificarás las ruinas antiguas, levantarás los cimientos puestos hace muchas generaciones y serás llamado reparador de muros caídos, restaurador de calzadas para andar. Si cumplimos 5 condiciones, podemos tener todas esas bendiciones. Hermanos, después de haber leído esto, podemos concluir que nuestro problema puede ser una falta del verdadero ayuno y no un exceso de ayuno. Porque no es la cantidad de ayuno, sino dirían los especialistas, sino la calidad. Sino la calidad de la ayuno. Hermanos, que Dios nos bendiga en comprender el verdadero espíritu del ayuno de Dios, para gloria de Él y bendición de cada uno de nosotros en esta experiencia de vida que queremos tener de la mejor forma de que no sabemos cómo. Hermanos, ojalá hayamos podido, a mí me cambió algunas cosas. Sinceramente, yo le agradezco que me haya pedido este tema porque me cambió algunas cosas. Gracias a Dios y gracias a ustedes, hermanos.